Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse. Bienvenidos y bienvenidas a Reconfigurando mi identidad, un podcast teatralizado que tratará sobre la retirada de mujeres deportistas. Desde la asignatura de Historia, de Actividad Física y del Deporte, del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, presentamos una serie de 22 podcasts sobre el rol femenino en el movimiento olímpico, historia, retos y transformaciones. En concreto, en este podcast hablaremos sobre la reconfiguración de la identidad de la mujer deportista tras su retirada. Nos gustaría comenzar con una pregunta que es clave. ¿Quién queda cuando las luces del estadio se apagan y el yo deportista deja de existir? Decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver. Muy buenas a todos, soy Cristina Otero y hoy me encuentro con Ari y Daniela. Hola. Y hoy no vamos a hablar de medallas, ni de récords, ni de podiums. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando se apagan los focos. Ese momento de ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Exacto. Hoy arrancamos esta serie hablando de la retirada deportiva en mujeres, pero no con el fin de una carrera, sino con un terremoto emocional. Hablamos de cambios de rol, de dejar de ser el yo deportista, y eso, si llevas años en alto rendimiento, puede sentirse literalmente como si te quitaran el suelo bajo los pies. Es que, chicas, el alto rendimiento no es solo entrenar mucho, es una estructura vital completa. Tu vida se organiza alrededor de objetivos, resultados, control y evaluación constante. Y cuando eso desaparece, aparece lo que en psicología llamamos el vacío identitario. Vale, Daniela, pero para que lo entendamos mejor, explícame eso. ¿Es solo tristeza por no competir o es algo más profundo? Es mucho más. Aquí entra el concepto de identidad deportiva. Es el grado en el que una persona se define única y exclusivamente por ser deportista. Si esa identidad es muy exclusiva, es decir, no tiene un plan B emocional o profesional, la transición es durísima, porque sientes que dejas de ser alguien. Y hay datos que asustan un poco sobre cuando ocurre eso de golpe. Chicas, vosotras teníais un estudio muy reciente sobre esto, ¿verdad? Sí, justo, el estudio de Eno y Aidar en 2025, fijaos en lo que dice, el malestar no es una línea recta que va bajando poco a poco, sino que hay un pico muy peligroso. La depresión alcanza su punto máximo a los 3 meses después de la retirada, con una media de 8,7 en las escalas de valoración, antes de empezar a mejorar hacia los 12 meses, el año. O sea, para que se entienda, que aguantas el tipo en la fiesta de despedida, el primer mes de vacaciones y al tercer mes, ¡boom!, te estrellas. Tal cual. En ese mismo estudio vieron que la identidad deportiva bajaba un 32% en el primer año. Es como perder un tercio de quién eres en muy poco tiempo. Y si no tienes herramientas, entras en lo que los expertos llaman liminalidad o estar en el limbo. Ya no eres atleta, pero todavía no eres otra cosa. Y ojo, que aquí quiero meter el factor género, porque en las mujeres se suman capas que a veces no nombramos. Cris, ¿te refieres al tema del cuerpo? Totalmente. Pasas de tener un cuerpo valorado por su rendimiento, lo que corre, lo que salta, lo que levanta, a un cuerpo que la sociedad juzga por la estética cuando ya no compites. Y además está esa presión social tremenda de deberías estar agradecida por lo que viviste y no quejarte. Tienes toda la razón, Chris. De hecho, un estudio de Montero y colaboradores en 2024 encontró que las mujeres exdeportistas presentaban más del doble de probabilidades de sufrir ansiedad que los hombres tras la retirada. ¡El doble! Eso es muchísimo. Y encima, supongo que muchas intentan gestionarlo solas, ¿no? Ese mito de la superwoman, deportista que puede con todo. Esa frase de tengo que poder sola es la transición, no es fortaleza. Ari, es aislamiento. Por eso es tan importante la educación antes de que pase. Mirad, hay un estudio súper interesante hecho en Japón con atletas olímpicas.
Deulevi, Laval y colaboradores en 2024. Pues cuéntanos, Daniela, ¿qué hicieron? Algo muy sencillo, un taller online breve de 90 minutos y anónimo. Solo con eso, al explicarles qué les iba a pasar, aumentó su conocimiento sobre la transición y, lo más importante, mejoró su actitud hacia pedir ayuda profesional. Es que a veces el primer apoyo no es una terapia intensa de años. A veces es simplemente que alguien te diga, oye, es normal que te sientas perdida a los 3 meses. No estás rota, estás en transición. Normalizar el bajón, básicamente. Que no te sientas un bicho raro por estar triste después de ganar una medalla o de retirarte. Exacto. Hay otro estudio de McArdle en 2014 sobre los posolímpicos. Se trata de hacer un enfriamiento mental, o como él lo llama, mental cooldown. Igual que enfrías los músculos después de correr, necesitas enfriar la mente para poder procesar quién eres ahora. Así que si sientes que tu yo deportista se está apagando, quédate, porque aquí vamos a descubrir cómo encender a tu nueva versión. Ari y yo os traeremos 6 casos reales de deportistas que han pasado por esto, desde Allyson Félix y la maternidad hasta cómo gestionó el vacío Shawn Johnson o Arantxa Sánchez Vicario. No venimos a daros una lista de éxitos, sino que venimos a enseñaros cómo se ve esta transición en la vida real, con sus luces y con sus sombras. Bueno, chicas, pues pasamos a la sección Protagonistas en Acción, que lo estamos deseando. Muchas gracias, chicas. Pues hola, muy buenas. Estamos en la sección Protagonistas en Acción. Si tuviéramos que resumirlo en una frase antes de los casos, la transición no es un día, es un proceso. Y el problema es que, por dentro, muchas deportistas sienten que han perdido su brújula. Total. Y por eso hoy no queremos hablar solo de qué hacen después. Queremos hablar de qué las sostiene cuando aparece el vacío, porque ahí es donde se juega la salud mental. Empezamos con algo que suena simple, pero es súper potente. Estructura y acompañamiento. Cuando te retiras, pierdes rutina, pierdes equipo, pierdes objetivos y eso afecta al ánimo. Un ejemplo que nos sirve como puente es Lidia Valentín, con el proyecto ERA. No como la salida perfecta, sino como ejemplo de cómo reconstruir una red y una rutina. ¿Qué será en concreto, Daniela? Bueno, Sportlife en 2025 lo describe como una plataforma digital para entrenar fuerza basada en la halterofilia, con vídeos explicativos y 3 niveles de asesoramiento y planificación, bronce, plata y oro, para adaptarlo al nivel y al tiempo disponible. Y aquí viene la lectura de salud mental. Cuando estás en transición, es mejor mantener la calma. Tener una guía, una estructura y una sensación de comunidad puede reducir la sensación de estoy sola con esto. Exacto, y no hace falta que sea ERA. Puede ser un grupo, una psicóloga, una red de deportistas, una tutora, pero tiene que existir algo que te sostenga mientras tu identidad se reordena. Y para que se entienda que esto no es teoría, pensamos en más referentes que podéis conocer. Por ejemplo, la americana Allyson Félix, que tras retirarse en 2022 siendo la atleta de pista más laureada de la historia, Allyson no se limitó a descansar. Su reconfiguración de identidad estuvo muy ligada a su experiencia con la maternidad y su famoso conflicto con Nike, quien intentó reducir el patrocinio por quedarse embarazada. ¿Y qué hizo después? Bueno, fundó Size, una marca de zapatillas deportivas y de estilo de vida diseñada específicamente para la anatomía del pie femenino. Además, se unió a la comisión de atletas del COI dando voz a mujeres deportistas. Es el ejemplo perfecto de cómo una deportista usa la frustración y la injusticia de su etapa final para crear su propio espacio, redefiniendo las reglas del juego para las mujeres que vienen detrás. Por otro lado, hay atletas que se retiran por lesión, como es el ejemplo de Shawn Johnson. Se retiró de la gimnasia en 2012 por problemas de rodilla, pero el verdadero golpe fue emocional. Pasó de ser la niña prodigio de Estados Unidos a sentirse completamente perdida, lidiando con trastornos de la conducta alimentaria, al ver cómo su cuerpo cambiaba al dejar los entrenamientos de élite. ¿Qué cambio hizo en su vida? En lugar de esconderse, canalizó su experiencia hacia la creación de contenido. Hoy en día tiene un imperio digital junto con su marido, el exjugador de NFL, Andrew East, seguramente le conozcáis, y tienen un podcast muy exitoso que se llama Couple Things y bueno, también canales de YouTube familiares y negocios propios. Shawn representa la importancia de hablar abiertamente de la pérdida de identidad y del choque que supone ver cómo tu cuerpo se transforma cuando dejas de entrenar 40 horas a la semana, que es muy fuerte. Entonces, podemos decir que Shawn ha contado lo complejo que puede ser el después, cuando se apagan los focos y tienes que recolocarte fuera del rol de atleta.
como por ejemplo Caitlin Osmond, la patinadora canadiense que se retiró en 2019 tras ganarlo todo. Su deporte, donde la estética y el peso están bajo un control extremo, el retiro supone una reconfiguración de la identidad enorme. En una entrevista, Caitlin habla sobre cómo odia su cuerpo durante la carrera y cómo le costó aceptar su nuevo cuerpo tras retirarse. Es que esto es muy duro, pero ¿cómo llevó ella la transición? Bueno, inicialmente participó en giras de exhibición como Stars on Ice para hacer una transición suave, sin la presión de los jueces. Luego pasó a impartir campamentos y seminarios de patinaje, además de estudiar periodismo y comunicación para abrirse camino en los medios. O sea, que podemos hablar cómo ese examen físico deja cicatrices y cómo la transición exige hacer las paces con un cuerpo que ya no es una máquina de alto rendimiento. Exacto. Es por ello que ahora hablaremos de Martha McCabe. La nadadora olímpica canadiense sintió el clásico abismo tras retirarse en 2016. Se dio cuenta de que muchos deportistas de élite tenían historias increíbles, resiliencia y conocimientos, pero ninguna plataforma donde volcarlos una vez que salían de la piscina o de la pista. ¿Y qué hizo ella al respecto? Pues fundó Head to Head, una organización que conecta a atletas olímpicos canadienses con jóvenes deportistas de todo el país para ofrecerles mentoría y apoyo psicológico. Marta es la encarnación de la estructura y acompañamiento, como bien hemos ido nombrando antes. Construyó para otros la red de seguridad que a ella y a sus compañeras les habría gustado tener. Y ahora, para terminar, al igual que hemos empezado con una atleta española, cerramos este apartado con otra que es Arantxa Sánchez Vicario, la mejor tenista española de la historia, que se retiró en 2002. Su poscarrera no ha estado marcada por un emprendimiento idílico, sino por graves conflictos familiares y financieros que acabaron en los tribunales y en la prensa del corazón. ¿Y qué es lo que le supuso todo eso? Primero, antes que nada, decir que fue capitana de la Copa Federación, directora deportiva y entrenadora ocasional, pero su vida post-tenis estuvo dominada por la publicación de su dura autobiografía llamada Arantxa Vamos, Memoria de una lucha, una vida y una mujer, donde revelaba que sus padres la habían dejado en la ruina, llevándola a un largo y doloroso proceso legal y a problemas con Hacienda. Arantxa es un golpe de realidad. Demuestra que haber sido la número 1 del mundo no te exime de caer en el vacío y subraya lo vital que es tener un entorno sano, no tóxico o interesado, para sostener tu salud mental al dejar la burbuja del deporte. Es por ello que queremos recalcar, no solo recordar que la retirada puede traer conflictos personales y emocionales, como bien hemos ido hablando de todas estas atletas, sino que pedir apoyo no debería dar vergüenza, que puede convertirse en un tema incómodo pero imprescindible, como por ejemplo el cuerpo y la imagen en mujeres. Muchos deportistas pasan de un cuerpo valorado por un rendimiento a un cuerpo juzgado por apariencia. Y esto mismo, no solo pasa en el deporte de alto rendimiento, sino también en la vida misma. Y eso es un golpe identitario, no es vanidad, es control, seguridad, autoestima y también el miedo a perder valor social. Por eso es tan importante hablar de apoyo psicológico sin vergüenza. Y el otro clásico, Daniela, tengo que poder sola. Esa frase es una trampa, porque si en el peor momento, que puede ser el inicio de la transición, es justo cuando más necesitas apoyo, ¿cómo va a ser el momento en el que más te calles? Y pedir ayuda, la verdad, que no te quita mérito. Además que sí, Ari, más bien te lo devuelve. Si te quedas con una idea de esta sección, por favor, quédate con alguna. No se trata de ser productiva al día siguiente de retirarte, sino más bien que se trata de cuidarte. Y de apoyarte en recursos. Y hasta aquí nuestra sección, Protagonistas en Acción. Pues muchas gracias, chicas, por vuestras aportaciones y los ejemplos que nos habéis traído hoy aquí. Espero que esto sirva a nuestros oyentes como una manera de normalizar esta situación, el pasar de ser una estrella a ser uno más. Pues muchas gracias también a ti por habernos invitado y esperemos que no sea la última. Exacto, ha sido un placer y espero vernos pronto. Y eso es justo lo que haremos en los próximos episodios, chicas. Hoy hemos abierto el melón, pero en el siguiente programa vamos a aterrizarlo. En este podcast han participado Ariadna Fernández, Daniela Muñoz, Cristina Otero y Diana Pariatuseri. Este podcast ha sido realizado por alumnado de la asignatura Historia de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid. Por las que no pudieron. No nos queríamos ir sin agradecer
El logo, que es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como EF_ y punto, y la canción, compuesta y cantada por María Ferrazuelo Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok como @sir_mer. Con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver.